de la conferencia que dio el otro día Fernando Acale y Ángel Rodríguez Aguilera, quiere presentarle una intervención que se hizo en los años, a finales de los 80, a principios de los 90, ¿no fue? No, 80, 84, 86. Sí. Bueno, 84, 86. De una intervención que se hizo en el centro histórico de Granada, a los pies de la torre de la catedral, donde también la conferencia era sobre empedrado y pavimentos históricos de Granada. Y este otro es como continuación, porque también el tema del pavimento fue muy determinante en este proyecto. La conferencia la va a dar Luis López Silgo, con quien comparto esta vocalía, y que es bueno, parte integrante de aquel equipo, parte muy importante de aquel equipo que hizo el proyecto y llevó la dirección de las obras que en su momento fueron un pelín polémicas, pero que después han demostrado su valía, porque actualmente, desde hace tiempo, aquel espacio funciona a la perfección para ser una plaza emblemática del centro de la ciudad. Les dejo con Luis, que tendrá, ahora nos explicará pues todos los detalles y vicisitudes por las que pasó aquel proyecto y aquella dirección de obra, y que nos dará también, nos ayudará a entender por qué es tan importante que se haga un análisis estricto sobre los centros de las ciudades y las plazas que se hacen ellos. Luis, muchísimas gracias, espero que les guste a todos la conferencia, y al final tendremos unos minutos para aquellas cosas que hayan quedado sin aclarar lo suficiente, preguntárselas a Luis. Luis, todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, José Miguel. En efecto, bueno, bienvenido a todos y muchas gracias por su asistencia, como otras veces que nos hemos visto por aquí. Efectivamente, esta conferencia ha surgido un poco como consecuencia del interés que suscitó la que nos tuvimos el mes pasado con Ángel Rodríguez Aguilera y con Fernando Acale, que versaba casi exclusivamente sobre el tema de la pavimentación. La escena urbana es algo más que el pavimento, pero está claro que el pavimento es una parte fundamental porque es la que determina la forma de uso de los espacios. Tenemos, como nos explicaron nuestros compañeros la vez pasada, una serie de tradiciones en la forma de pavimentar nuestros espacios públicos que muchas veces son bien usados y otras veces, a lo mejor abandonando los esquemas convencionales, pues caemos en algunas soluciones caprichosas que no dan a la larga un buen resultado. En Malaviza lo tenemos en todas las ciudades, que ha habido experiencias que pues, a lo mejor por un exceso de modernidad, entre comillas, un exceso de personalismo, han acabado fracasando. No es el caso de la Plaza de la Romanilla, que es el que vamos a utilizar como leitmotiv esta tarde para poder hablar de otros muchos temas que son congruentes con el diseño del espacio público, porque, como decía José Miguel, es una plaza que en principio suscitó gran polémica. La primera de ellas sobre si aparcamiento o peatonalización, que fue muy sonado en toda la ciudad, y luego la segunda fue un poco sobre el tratamiento de los materiales, unas farolas que se habían diseñado expresamente y que veremos a continuación, tardaron un poco tiempo en quitarse, no sé si porque no le gustaban a algún concejal o porque alguien las quería para llevárselas a su chalet, y cierta desidia del ayuntamiento hicieron que no arrancara bien la plaza. Bueno, comentaremos también el tema del borriquillo del aguador, que es algo impresentable. Pero hay una serie de factores que yo creo que nos van a ayudar a comprender, entre otras cosas, porque conociendo la historia de las creaciones artísticas, como en este caso, aprendemos a valorarlas de otra manera, y seguramente después de esta conferencia, cuando ustedes pasen por allí, van a tener una visión un poco diferente de lo que ha sido la plaza. Bien, la Plaza de la Romanilla, conocemos sus antecedentes, o sea, a partir de
de la documentación cartográfica con la que podemos establecer un poco la evolución histórica de ese espacio, que no siempre ha sido un espacio libre, sino que en tiempo ha estado ocupado por edificación. En el plano más antiguo de Valencia que se conoce, aunque cuando yo estaba en el colegio de arquitectos me acuerdo que surgió la duda de que había un plano parcial que era con cierta anterioridad, pero nunca se llegó a determinar. Pero bueno, se da por sabido que la plataforma de Vico de 1600 o 1610, en eso tampoco hay autores que se pongan de acuerdo, es el plano más antiguo de la ciudad. Es un plano que representa toda la ciudad de la época, la ciudad del momento, con un gran detalle. Está hecha en perspectiva, con lo cual se ven no solamente las alineaciones de las calles, sino también las ventanas, las puertas y un montón de detalles del plano. Y nos vamos a centrar en esta zona, que es la de la catedral, que es donde podemos ver, por ejemplo, que se representa la catedral, pero la catedral sin construir. La catedral en ese año, en esa época, estaba construida en ábside, estaba construido el sagrario en su flanco, donde se sitúa hoy en día, y que estaba actuando como catedral hasta ese momento. Estaba construida la torre inacabada y también se ven en el plano la cimentación de los arranques de las columnas del interior, pero no estaba terminada la catedral. El espacio en el que nos vamos a centrar, que es el que ocupaba la romanilla, es este espacio de aquí. Estaba ocupado por un caserío que se fue transformando a lo largo del tiempo. En 1796 tenemos el plano de Dalmau, que también con bastante detalle, a esta escala la verdad es que ustedes no apreciarán mucho, pero nos vamos a centrar también en esa zona de la catedral. Hay ciertas noticias de que ya en el siglo XVI existía un convento de monjas capuchinas en esa zona donde luego se situó la romanilla, y queda constancia de ello precisamente en el trozo de calle que hay entre Plaza de la Trinidad y Pie de la Torre, que se llama Calle Capuchina. Esta situación, vemos cómo aquí figura, en el plano de Dalmau figura incluso una cruz que debe ser la iglesia del convento. El convento debía ser toda esta zona, que es la que posteriormente llegó a ocupar la romanilla. Estaba también el convento de los agustinos, que dio nombre al mercado de San Agustín posteriormente, y ya aparece aquí en esta zona, justamente donde se sitúa ahora la Plaza de la Pescadería. Pone pescadería porque debía ser el sitio donde al aire libre se vendían los pescados. En el siglo XIX se procede, de 1837 a 1838, se procede al derribo de las antiguas casas, y en 1850 se construye la primera tenencia de alcaldía de Abastos del Ayuntamiento de Granada, donde un funcionario municipal controlaba los pesos para que no hubiera ningún tipo de fraude. Entonces, por este motivo, porque se pesaban los géneros con una romana, recibe el nombre popular de la romanilla, que ha continuado hasta nuestros días. En 1872 tenemos el plano de Contreras, que fue arquitecto que intervino también en la Alhambra, donde hacemos lo mismo, nos centramos en esta zona, que es la de la catedral. Ya en 1881 se inauguran la popular romanilla, está construida, que hemos dicho, las tercenas, que son los lugares donde se vendía la carne, y las nuevas pescaderías. Con eso se completa la dotación de abastecimiento de la ciudad de Granada junto con el mercado de San Agustín. Aquí tenemos ese plano, la catedral ya está representada en su integridad con toda la construcción terminada. Esta es la zona de las tercenas y la romanilla, y la pescadería con sus 3 naves, y el mercado de San Agustín también con 3 naves en aquella época. En 1910 el plano de Bertucci nos muestra otra situación bastante similar, porque parece que no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo el mercado de San Agustín, seguimos teniendo las tercenas y la romanilla, aunque parece que con otra configuración. Ya aparece el nombre de Capuchinas en este plano, y la zona de la pescadería con sus 3 naves, como veíamos anteriormente. Este era el aspecto en esa época de la calle Capuchinas. Y en 1930 el plano de Soco de Lucena, que es un plano como turístico donde se reseñan todos los monumentos de la ciudad, aparece también ese espacio. Lo que pasa es que ese espacio diferente de como lo habíamos visto hasta ahora, porque aparece unido a esta manzana de la calle de la Cárcel Baja, y aparece por aquí lo que luego se ha conocido, que nosotros hemos llegado a conocerlo, el Callejón de los Franceses, que llegaba hasta lo que sería luego el matadero de aves del ayuntamiento. Esta es la situación que tendría el solar de la actual plaza de la romanilla. Siguen estando la pescadería y el mercado de San Agustín como dotaciones
de abastecimiento de la ciudad. Y en 1939 se procede a la reforma de esos tres elementos, de San Agustín, la romanilla y la pescadería, y se construye el matadero de aves donde hoy se ubica el centro García Lorca. También se adoquina la calle de Capuchinas, que hasta ese momento parece ser que estaba sin adoquinar, que es del trozo desde Plaza de la Trinidad al pie de la torre. Y en 1973, justificándose por motivos de salubridad y de decoro urbano, se procede a la demolición de estas tres zonas de construcciones del año 1881. Y ya se plantea por primera vez la posibilidad de un aparcamiento subterráneo en esa zona para evitar que los vehículos aparcasen en Plaza de las Pasegas, que hasta ese momento lo estaban haciendo. Sin embargo, en 1974, con esta idea, el ayuntamiento convoca un concurso público para la realización de ese aparcamiento y el concurso queda desierto. No hay ninguna empresa que se atreva con el empeño, porque realmente se prevé que ahí van a aparecer grandes dificultades con yacimientos arqueológicos. Aparte, el aparcamiento tenía problemas de accesibilidad, etc. En 1982 ya se plantea por primera vez la posibilidad, la idea del Ayuntamiento de Granada de convertir esa plaza, ese solar polvoriento, embarrado y lleno de vehículos hasta arriba, en una plaza peatonal, y aparecen en contraposición las primeras protestas de los comerciantes, de alguna asociación de vecinos, y se crea un cierto debate ciudadano. Esto en 1982. Este era el aspecto que tenía la plaza en ese año precisamente, con los vehículos aparcados sin ningún tipo de orden. Este fue un panfleto que sacaron la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Sagrario, del Centro Histórico, que sin aparcamiento no hundiremos, algo que no ha llegado a pasar. Y esta era la visión de un punto neurálgico de la ciudad, el corazón de la ciudad, a 20 metros de la torre de la catedral, tener este aspecto tan desolador. Aquí vemos cómo era algo que realmente no se podía sostener. Entonces el ayuntamiento firmemente tomó la decisión de que aquello se convirtiese en una plaza peatonal, y tuve la suerte de que los arquitectos municipales Paco Peña y José Luis López Jiménez, que acababan de entrar con el gobierno de Antonio Jara, me llamaron para encargarme el proyecto. Entonces estuvimos hablando un buen rato y llegamos a la conclusión de que realmente era un proyecto suficientemente importante por la situación, no por la superficie, porque era una plaza pequeña, pero sí por su situación. Era un proyecto realmente importante que requeriría, yo les planteé, digo, es que yo creo que ese proyecto requiere algo más de debate, requiere más aportaciones. Conformarse con que alguien venga aquí, aunque sea yo que soy el mejor del mundo, ¿no?, y plantee una idea y esa se lleve a cabo sin mayor discusión, solamente con vosotros. Entonces vimos la posibilidad de formar un grupo con arquitectos jóvenes, arquitectos que estaban prácticamente colegiados hace menos de 5 años, hace 5 años, y se me invitó para presentar propuestas junto con la mía. Entonces estos equipos fueron el de Francisco Ancón Ricardo Bajo y Santiago Olivera, el de Javier Fernández, Francisco Ibáñez y Luis Ibáñez. Y también contamos con la colaboración para el estudio histórico, para realizar un estudio histórico de la plaza, como esta evolución histórica que hemos visto en los planos antiguos, con el malogrado Julio Juste. Aquí lo vemos haciendo recorte y pega, porque eran las técnicas de la época. Se hicieron una serie de paneles en mi estudio de Plaza Nueva, hicimos una serie de paneles que incluían el plano de planta de los 5 propuestas y otra serie de información complementaria que luego se pusieron en el ayuntamiento. Este era el aspecto de esos paneles. En esa época no había programas de diseño, ni había ordenadores, era todo a base de recortar y pegar, cartulinas fosforescentes que traíamos de Londres y todo así como muy ochentero, muy moderno. En estos paneles se incluía una primera parte que era un análisis histórico, pero como decía, realizado por Julio Juste, que en esa época era más investigador que pintor, y luego también había un estudio demográfico, comercial, las circulaciones peatonales y rodadas, las tipologías de los espacios libres, un estudio paisajístico, un estudio de materiales, y él se acababa incluso con un presupuesto muy aproximado. Estos eran esos paneles que se pusieron en el patio del ayuntamiento. Esta era parte del estudio histórico. Lamento que no tienen mucha nitidez porque son fotografías muy antiguas
y aunque han sido escaneadas con mucha resolución, la verdad es que la calidad no es muy buena. Aquí teníamos un plano donde se estudiaba la población y la vivienda, otro donde se determinaban los usos comerciales de todo el entorno. Por cierto, que toda esta parte de aquí, toda esta parte del frente del Callejón de los Franceses, eran prácticamente almacenes del propio mercado que había sido la zona de la Plaza de la Romanilla y que habían seguido sirviendo al mercado de San Agustín. Eran edificios de vivienda en los que no vivía nadie. También se hizo un estudio de la evolución de la magnitud de las dimensiones de los espacios públicos, otro de la densidad de tráfico. Todo eso formaba parte de esos paneles con una serie de información, y también un estudio de la geometría de la plaza, donde se diferenciaban las posibilidades de un rectángulo que predominaba sobre el espacio, digamos, triangular o trapezoidal, predominio contrario, fusión de los dos, o tratamiento de todo como un único espacio. Todo aquello incluyendo también algunas propuestas complementarias como ideas, sencillamente ideas lanzadas al aire de posibilidades de tratamiento de la plaza. Estas eran algunas de ellas. Algunas de esas ideas, por ejemplo, era una de ellas que yo considero que hubiera sido muy importante y que le hubiera dado otro carácter a la plaza, porque la plaza tiene una parte más alejada de la catedral, que está llena de vida, y otra parte más cercana a la catedral, pegada a la fachada trasera del Palacio Niñas Nobles, que prácticamente está muerta, que han puesto allí un parque infantil, que nosotros decíamos que había que hasta abrir unas puertas en el Palacio Niñas Nobles, dando a su patio trasero, para evitar que aquel espacio se convirtiese en un yoncódromo. Realmente no es un yoncódromo porque han puesto allí unos jueguecitos para los niños, pero yo todas las veces que he pasado jamás he visto allí un niño jugando. No sé si en los fines de semana a lo mejor aquello tiene más aceptación, pero realmente seguimos pensando que es una idea que se podía tener en cuenta. Otra idea va a ser de tratar la plaza como un gran desierto con unos así de palmeras, en fin, ideas un poco alocadas de aquella época, pero que servían para refrescar y para que luego algunas de ellas fueron incorporadas al proyecto definitivo. Esas propuestas de los 5 equipos eran las siguientes. Esta era la que yo presenté, estaba hecha a base de un trabajo de tipo arte povero, con los tejados de las casas hechas con cartoncitos de guitarrilla, de ese cartón ondulado. El tema del pavimento de todo el espacio estaba hecho en un cartón, de este cartón gris súper duro que utilizan los encuadernadores, donde con un lápiz de mina 50H dibujé todos los adoquines para que quedaran como en relieve. Realmente las fotos no hacen mucha justicia a todo el trabajo que hicimos entonces. Y en esta idea era un predominio de la forma rectangular, un tratamiento más ajardinado del otro espacio, y recuperar en cierta idea que había un elemento central que se había llamado la Romanilla, mediante un pequeño kiosco de música en la zona central de estos jardines. Ese kiosco de música se mantendría luego de alguna otra manera en la propuesta definitiva. Había otra serie de imágenes sugerentes sobre cómo quedaría el aspecto de la plaza. Aquí se ve cómo se materializa de alguna manera esa esquina para reforzar la idea del rectángulo, que remite un poco a las naves del mercado que tenían esa forma rectangular. Este era el proyecto presentado por Halcón, Bajo y Olivera, que le daba un tratamiento como más uniforme a la plaza, creando aquí una zona de transición, una zona más regular de arbolado en doble hilada y una zona más de jardines en las 4 esquinas, creando un espacio central también con un elemento singular en esa zona. Casi todos los proyectos, las propuestas coincidían en mantener un elemento singular en esta zona de donde está la Romanilla. Este era el proyecto de Javier Fernández, que era un poco el proyecto más abstracto de todo, el que lo que hacía era reforzar la idea de circulación por el Callejón de los Franceses, tirando luego hacia la calle Capuchina. Le daba un tratamiento de curvas de nivel a todo el espacio, lo cual realmente con el tema de la barrera arquitectónica hubiera sido un inconveniente. Y luego creaba aquí una gran superficie, una chapa de acero, decía, un chapón, que decía él, que atravesaba la plaza, haciendo como conector entre los espacios superior e inferior. También le daba un tratamiento especial
a la zona de la portada del Palacio Niñas Nobles, con una ondulación ahí en la serie de arbolado. El de los hermanos Ibáñez eran bastante similares, aunque uno incluía el arbolado. Estos reforzaban la idea de las circulaciones perimetrales, como vemos por aquí, y una circulación central, donde en este caso está reforzada con el arbolado. También mantiene un kiosco aquí en esta zona de abajo del pie de la torre, y el otro lo que hacía era esa materialización central, era una evocación mucho más formal a lo que habían sido las naves del mercado, con un par de naves a modo de pérgolas, y esta era la que estaba, digamos, más escasa de arbolado. También mantenía el tratamiento de un elemento singular en esta zona de abajo. Bien, el proyecto incluía incluso un presupuesto gráfico que llamábamos. No se podía hacer un presupuesto de propuestas tan diferentes, pero hicimos una media y hicimos una valoración de lo que iban a costar las farolas, los bancos, el arbolado, el pavimento, las instalaciones, etc. Y también se incluían una serie de intervenciones que se proponían, entre ellos, vuelvo a repetir, la apertura de la puerta del Palacio Niñas Nobles y un tratamiento de la medianera esa que sigue estando ahí con un aspecto horroroso, que no hubiera costado nada, sencillamente con darle una mano de pintura similar, entonada con el entorno, pues seguramente hubiera mejorado. Al final, el proyecto que tuvo mayor aceptación fue el que yo había presentado, y entonces se trataba de hacer una redacción con una síntesis de las propuestas. Y yo les propuse al equipo que había quedado en segundo lugar, de Paco Alcón, Ricardo Bajo y Santiago Rivera, que colaborásemos en la redacción de ese proyecto y en la ejecución de la obra, porque así la propuesta definitiva estaría mucho más enriquecida. Así lo hicimos, y se presentó en el año 84 el proyecto de la Plaza de la Romanilla, donde se incluía toda la documentación que se necesita para un proyecto de ejecución. Aquello creó una gran discordia en la ciudad. Hubo ataques por parte de algunas personas en los periódicos. La asociación de comerciantes seguía empeñada en que quería un aparcamiento, las asociaciones ecologistas estaban en contra del aparcamiento, y aquí precisamente en este recorte es donde aparece que en el año 72 había habido un concurso, en ese año 73 había habido un concurso que había quedado completamente desierto. La ordenación del proyecto, como ya he dicho, recogía las aportaciones de varios de los proyectos presentados y determinaba esa zona superior rectangular y una zona en la parte de Capuchina trapezoidal con un lado curvo, que es la propia calle de Capuchina, y una zona intermedia como de transición, de conexión, de fusión de las dos geometrías. Las dos se unían pues, mediante un paseo central continuo, con unas zonas laterales de estancia, y que incluían una cierta referencia histórica, no solamente a la situación de la Romanilla que antes comentaba, sino también a las naves del mercado. Este era el despiece del pavimento, eran rectángulos en la zona, digamos, de descanso, eran zonas rectangulares que dejaban entre ellas unas cuadras que serían aprovechadas precisamente para los alcorques de las palmeras. Si pasan por ahí se pueden fijar en que estos elementos tienen el aparejo del adoquín en este sentido, los otros en el sentido contrario, y hace un juego muy discreto, pero que le da cierta calidad al despiece del pavimento. En la zona central optamos en la zona de abajo optamos por lo que se suele llamar el pavimento o el adoquinado a la florentina, que parte de unos elementos curvos que se entrelazan entre sí. Y en la zona central, una combinación del pavimento a la florentina con el símbolo yin-yang, que luego utilizaríamos en esa época. Éramos todos un poco hippies con el tema de la filosofía oriental, el yoga y el incienso, y entonces pensamos incorporarlo al proyecto. Luego veremos cómo en las farolas que se enseñaron también aparece ese símbolo de forma muy discreta, pero que yo creo que le da cierta paz y cierta espiritualidad a la plaza. Y por último, además de esta diferencia de pavimentos, teníamos aquí la referencia que habíamos hecho antes al elemento singular en la zona de la Romanilla, con un pequeño estanque y una plataforma cuya finalidad era
era organizar allí pequeños conciertos con cuartetos de cuerda, con alguna actuación de flamenco, con unos recitados de versos, con mimos, es decir, alguna cosa pequeña y cercana, pero que luego el ayuntamiento se cargó con lo del borriquillo ese que pusieron. Esta es un poco la base por la que se sustenta el diseño del pavimento Florentina, y este era el plano final que habíamos presentado, donde estaba dibujado adoquín por adoquín todo ese despiece que pensábamos que a la hora de la ejecución no sería una cosa muy fácil, ni convenía dejarlo al albur del albañil que estuviera allí, sino que había que dárselo perfectamente masticado. Pues dibujamos todo. Lamento que este plano no tiene mucha calidad porque es fotocopia de fotocopia, y hablé con Santiago Oliveras, que se prestó a facilitarme si tuviera algo, pero no encontré nada. Pero aquí está dibujado adoquín por adoquín todo el despiece de todo el pavimento de toda la plaza, con lo cual a la hora de la ejecución pues la verdad es que facilitábamos el trabajo y sobre todo evitábamos discusiones. Este es el aspecto de la plaza ya en fechas recientes. Aquí se aprecia, no se aprecia muy bien, era adoquín gris, los paños generales, y luego los encintados eran adoquín de negro de basalto, combinados con mármol blanco macael. Este es el símbolo que inspira ese diseño. Vemos como estas piezas, pues, la lástima fue también que aquello estaba planteado como una plaza estrictamente peatonal, pero luego el ayuntamiento dejaba entrar cualquier tipo de vehículo. Hoy en día siguen entrando el trenecito de la Bruja, siguen entrando los camiones de reparto de bebidas, que son camiones pesados, y entonces este mármol que no estaba preparado para ese uso se ha ido fracturando y nadie ha hecho nada por reponerlo. Este era el diseño, lo que les comentaba, los paños rectangulares con un aparejo recto y los paños circulares con el llamado aparejo florentino. Aquí vemos ese encintado de adoquín de los Altos junto con el granito gris. Tuvimos mala suerte porque en esa época todavía el adoquín nuevo era una cosa que no se trabajaba mucho, y la verdad es que el material que nos vino, ahí la empresa constructora tuvo que sufrir lo suyo para exigir una cierta calidad, porque el adoquín resultaba excesivamente rugoso y alguna gente se quejaba que a la hora de caminar pues que era incómodo. Hoy en día, como la mayoría o mucha gente, sobre todo la mayoría de la gente que pasa por ahí, que son turistas, van con zapatillas deportivas, ya sabemos que no se ha quejado nadie, pero ya estaría de más que se hiciera algún pequeño tratamiento que limara un poco esa rugosidad. Los corques de la vegetación del arbolado eran de mármol blanco macael, son de mármol blanco macael, cuadrados en la zona recta y un triángulo de lados curvos en la zona trapezoidal. El diseño era un diseño también muy sutil, muy ligero, con una cierta inspiración art déco, solamente de 3 escaloncitos, pero que daba buen resultado porque era un diseño muy resistente a la posible agresividad o al vandalismo. La lástima es que estos alcorques, que serán unas piezas considerables, con un peso considerable y una resistencia considerable, los que faltan, yo estoy seguro que no es que se han roto, yo estoy seguro que se los han llevado para hacerse un banco, una chimenea en cualquier chalet de la playa. O sea que este era triangular, que era muy bonito, y de estos no queda ninguno. De estos arrasaron con las palmeras de la entrada de Capuchina, los arrancaron y los llenaron de cemento, de adoquines, y no se han vuelto a ver. Pero eran muy elegantes. Y esto era en los bordillos de las zonas de los parterres, también con el mismo diseño. El arbolado era muy simple, eran palmeras washingtonia en toda la zona de la central de la plaza, del paseo central, tanto en la zona rectangular como en la zona triangular, y chamerops, que son más altas y con un penacho arriba más llamativo, en los jardines de la zona de Capuchina. Con esto se quería evocar de alguna manera la idea de esas naves basilicales, es decir, hacer dentro de aquello una especie de basílica vegetal en concordancia con la idea de la portada y de las naves interiores de la catedral. O sea, el proyecto tiene ciertas referencias que a lo mejor si no se explican no se relacionan, pero que sin embargo creo que contribuyen a darle cierto tono espiritual a todo el tratamiento.
Había una balaustrada que también al cabo de unos cuantos años desapareció por falta de mantenimiento, de mármol rojo, que materializaba la regularidad del rectángulo sobre la parte triangular, protegía de la caída porque ahí manteníamos un desnivel. Para hacer que el rectángulo tuviera toda una pendiente uniforme, claro, al llegar a esa esquina, a la zona trapezoidal, quedaba elevada como 1 metro o quizá algo menos. Entonces esa balaustrada era la que materializaba esa regularidad, protegía de la caída y hacía también luego una pequeña curva, que es una deformación que ayudaba a entender la conexión entre los dos espacios. Un diseño de inspiración romántica, un poco egipcia, que desapareció por desgracia, pero he podido recuperar una foto de cómo era. Aquí vemos que eso, que la altura que salvaba realmente no es importante. Eso ha sido sustituido, la verdad, por un pollete cutre de medio metro de altura, que no sé, yo creo que podrían haber sido un poco más cuidadosos en la sustitución, porque la idea era también que desde esa balaustrada esté un sitio estupendo para poder apoyarse durante un momento y contemplar la catedral, que desde ahí tiene una vista fantástica. La plataforma y el estanque, ya hemos dicho que es esa vocación del evento singular en la zona de la Romanilla, de esos conciertos al pie de la torre, en cuarteto de cuerda, flamenco, actuaciones, sustituida por el aguador. Este era el diseño de la fuente, que estaba en bajo. La plataforma no tiene más de 60 centímetros de altura. El estanque fue quitado el bordillo y cegado completamente, y en la plataforma primero pusieron, como los chavales iban allí a hacer skating, ya ves tú qué cosa más mala, ¿no? Iban a hacer skating, entonces pues algún concejal les molestó mucho por el ruido, por si deterioraba el mármol o por lo que fuera, con lo cual lo llenaron de unos bloques de hormigón con relieve que todavía están ahí, y luego para mejorarlo colocaron la figura del famoso aguador con el burro con las orejas, que en aquella época se decía que a qué concejal se parecería el animalito. En cuanto a la iluminación, como ya he dicho antes, se diseñaron unas farolas de proceso para la plaza, de forma que no nos remitiéramos a poner directamente las farolas isabelinas o fernandinas que se colocan en todos sitios, pero tampoco hacer un diseño extravagante como para darle aquello demasiada sensación de modernidad, sino que darle un diseño muy contenido, inspirado en cierto modo también en el Art Deco, que es un arte, digamos, intermedio entre el neoclasicismo y el movimiento moderno, y consistían en un basamento de mármol blanco, un fuste muy sencillo, cilíndrico, de tubo de acero pintado de azul, y unos apliques decorativos dorados que hacían el símbolo del yin yang. Aquí tenemos el planito y la foto de la imagen de la farola, que como vemos muy discreta. Aquí está el simbolito del yin yang. Esas desaparecieron al poco tiempo y lo sustituyeron por otras con 2 globos también de policarbonato, que se ve que con la pedrada se las cargaba la gente, y finalmente las ha sustituido por unas farolitas pequeñas de tamaño y un poco de esas de estilo fernandino, isabelino o andino, no sé, las de estas que ponen en todos sitios. Aquí vemos cómo estaban ya todas las palmeras que tenían buen crecimiento. Las palmeras fueron desapareciendo seguramente por vandalismo, porque las palmeras agarraron todas bien, todas no tuvieron ningún problema para crecer durante los 4, 5, 6 primeros años, pero al final algunas por rozamiento de los vehículos, otras por vandalismo, otras porque a los bares que montaban allí les molestaban y a lo mejor les ponían cualquier producto para que dejaran de vivir, y fueron desapareciendo, y el ayuntamiento, en lugar de reponerlas, lo que hizo fue sustituirlas por un árbol común y corriente. La obra dio comienzo en el 84 con la empresa constructora Baum, que lamentamos que no nos pueda acompañar hoy, y la verdad es que hicieron una perfecta ejecución, superando un montón de dificultades, no solamente el tránsito peatonal durante la obra, sino las protestas de los comerciantes, las dificultades de suministro. Aquí tenemos una foto del año 84, donde está ahí el suministro de adoquín amontonado para empezar a colocar. Esto es una foto de un domingo donde la gente ya empezó a usar la plaza, a caminar por su superficie. Vemos las palmeras todavía protegidas, seguramente recién plantadas. Y esta es una foto prácticamente del final de la obra, donde se ve lo que comentaba de la plataforma de la balaustrada, que venía a cerrar
el rectángulo, pero aquí hacía esa pequeña ondulación como una imbricación de la zona de abajo con la de arriba para que no fuera una diferencia tan abismal. Y hacer la doble nave en los laterales y una nave central. Estas palmeras de esta parte de aquí, que acompañaban a las de la parte de arriba, como digo, fueron suprimidas rápidamente porque ahí entraban los camiones de las basuras, luego ahí siguió siendo el basurero. Ya en el año 87, poco menos de un año después de su terminación, comenzó la ocupación de la plaza por los negocios particulares, tímidamente, como vemos aquí. La verdad es que es un poco desangelado estar ahí sentado solo en una mesita veladora en el centro de la plaza, pero tardaría poco tiempo en que todos aquellos locales que, como he dicho antes, eran locales de almacenamiento, pasaran a ser locales comerciales y le dieran una gran vida a la plaza. Hubo una época en que se daba un uso comercial, con un mercadillo ambulante, y también llegó a hacerse una propuesta de un palacete de cristal, no sé, por donde surgió, apareció en el ideal en el año 92, aprovechando las columnas del demolido Mercado de San Agustín, crear ahí un palacete de cristal, no se sabe con qué utilidad y que realmente era absolutamente innecesario porque es una zona donde ocupa la zona desde donde mejores vistas se tienen de la torre de la catedral. La plaza, desgraciadamente, ha sufrido una fuerte degradación, por una parte una degradación activa por parte del vandalismo, como antes decía, pero por otra parte también una degradación pasiva a causa de la apatía municipal, posiblemente debido a los cambios políticos y esto de que cuando llega un político no le hacen caso a lo que el político anterior hizo o incluso lo modifica, o sencillamente porque hemos tenido políticos con una sensibilidad que no les gustaba mucho el diseño de la plaza, al contrario que a la gente en las corrientes, que ha hecho de ella un uso masivo. Hay una permisividad en el acceso de vehículos, sustitución de las farolas, eliminación de las palmeras, la sustracción de los bordillos que decíamos antes, el paso del tren turístico, todo esto contribuye a crear un ambiente de mala situación. Fijaros que después de recién inaugurada la plaza o plaza peatonal, el ayuntamiento permitía que siguieran entrando todo tipo de vehículos. Se conforma con poner una placa diciendo excepto carga y descarga, pero no hay un guardia de la porra ahí en la puerta, o incluso una barrera, un control, para evitar que cualquiera que quisiera entrase y despercase. No son furgonetas de reparto, ni son vehículos industriales, son vehículos particulares que entran ahí a aparcar para los que vienen a hacer sus gestiones al centro histórico. Cambiaron las farolas por estas que os digo, vamos de mal en peor, y han desaparecido una serie de bordillos que la verdad es que no tienen ningún sentido, porque ya digo, unos bordillos grandes, pesados, es difícil que se rompan, que se partan, aunque también con el paso del tráfico pesado a lo mejor es posible que, bueno, que se suelten y que alguien se los lleve a su casa. Aquí vemos muy bien lo que os comentaba del aparejo, haciendo esas 4 rectángulos en disposición como de cruz lamada, queda en el centro un espacio que se aprovecha para el alcorque. Las basuras, que es donde digo que se suprimieron esas palmeras casi de forma inmediata para colocar primero los contenedores de basura y luego este tipo de contenedores más discretos, pero no se ha vuelto a reponer las palmeras porque estorban al camión de la basura. La verdad es que, como decía antes, en contra de la opinión municipal o de la actuación municipal, la plaza ha sido objeto de un gran disfrute social, con una afluencia tremenda. Se deben, entre otras cosas, que tienen, entendemos, un gran confort urbano. Ya cuando hicimos el primer proyecto, las primeras propuestas, comentábamos que las condiciones de la plaza eran muy similares a las condiciones de Plaza Nueva. Plaza Nueva ya era entonces una plaza de gran éxito de turismo, de terrazas de bares y restaurantes, porque tenía una buena orientación, tenía un buen alejamiento del tráfico, porque el tráfico se había alejado solamente por un lateral, y tenía también desde Plaza Nueva la contemplación de la Torre de la Vela. Aquí tenía prácticamente lo mismo con la contemplación de la Torre de la Catedral. Comienza esa actividad comercial de las terrazas de los bares y restaurantes, y también se utiliza mucho como tránsito peatonal alternativo a Cárcel Baja, donde por entonces todavía
pasaban vehículos y era muy incómodo el paso. Aquí vemos, o sea, si esto no es una muestra del gran éxito que ha tenido la plaza a nivel de uso social, pues vemos cómo están las terrazas siempre llenas. Ya en el año 2018, el Ayuntamiento también tiene una gran idea, que es que prevé reformar la Plaza de la Romanilla para hacer amable y accesible la entrada de turistas al centro Lorca. Se acababa de inaugurar el centro Lorca y se ve que parece que tendrían que poner allí una serie de azafatas o de azafatos diciéndole a la gente las maravillas de la Plaza de la Romanilla y lo bien que lo iban a pasar si entraban al centro Lorca. Pensábamos que era muy necesario. También los propios autores del proyecto, que es un proyecto realmente importante, puede criticarse en cierto modo su falta de integración con el entorno, pero tiene ese gran valor como que ha recuperado el efecto de embudo que tenía ahí el callejón de los franceses. Pues los autores del proyecto dijeron algo que a mí me pareció un sinsentido, y es que había que reformar la plaza porque la plaza no se adaptaba a su edificio. En primer lugar, tendría que haber sido el edificio que se adaptase a la plaza, pero es que de hecho así es. Yo entiendo que ese edificio que coge los colores de la plaza, el gris y el blanco, y se los plasma en sus dos fachadas, está hecho con una intención, a lo mejor una intención oculta, una intención subliminal de integrarse con la plaza, que es lo que realmente tiene. O sea, no hace falta darle ninguna amabilidad, a lo mejor una pequeña mejora de pavimento o alguna cosa así. Es decir, esas mejoras que podría necesitar la plaza, que no son grandes mejoras, serían, por ejemplo, esa adecuación, un cierto tratamiento del pavimento, que podría ser, por ejemplo, un abujardado mecánico como el que empezaron a hacer en la Plaza de Alonso Cao, sin necesidad, y que algunas organizaciones como Opidum y Liberis de nuestro querido Narciso se opusieron y consiguieron pararlo porque iban a hacer una piedra que era lisa y que bueno, que tiene ciertos problemas de resbaladicidad, pero que no tenía ningún sentido abujardarla. Empezaron a abujarla y lo pararon a mitad. Pues a lo mejor aplicando esa máquina sobre este pavimento conseguimos limar ciertas asperezas y hacer que el tránsito sea un poco más cómodo. Hay que reponer los bordillos y los mármoles deteriorados por los vehículos, y hay que reponer las palmeras, por lo menos las del acceso de Capuchina, aunque la de la otra parte de donde están los bares pues quizás sería más complicado por el tema del uso comercial, pero lo del acceso de Capuchina deberían de volver a ponerse. Hay otras mejoras complementarias: suprimir la escultura del aguador, por favor, y recuperar esa plataforma y ese estanque en un sitio privilegiado para esos microconciertos al pie de la torre, que podían ser una parte de los festivales de verano de música o de cualquier otro de los eventos que se producen en la ciudad. Controlar también, por supuesto, la ocupación cerrada y permanente del espacio público, que se ha convertido en excesiva. Yo estoy a favor de que haya un uso del espacio público para actividades comerciales, pero lo de la Plaza de la Romanilla es una exageración, y sobre todo los feos que son los tordos que ponen, por lo menos que tuvieran un cierto gusto en hacer algo más acristalado, más transparente, más no esos plasticuchos llenos de suciedad que la verdad es que dan un mal aspecto a esa zona. Otras mejoras complementarias sería, como hemos comentado antes, el tratamiento como fachada de esa medianera que hace ángulo recto con el Palacio Niñas Nobles, la dignificación de ese pollete, por lo menos, yo qué sé, se me ocurre una barandilla de forja como la que hay en el Río Genil con 4 machones, antes que un pollete de obra y el mal enlucido, en la apertura de ese acceso al Palacio Niñas Nobles, y facilitar la accesibilidad al jardín mediante una rampa. Y luego, sobre todo, un mantenimiento periódico, incluso mantenimiento preventivo, que es importante para que las cosas no se deterioren. Cuando una ciudad está limpia, a nadie se le ocurre tirar un papel al suelo, pero si está todo lleno de papeles y de chicles por el suelo, pues a nadie nos importa tirar un papel, cuando uno más no pasa nada. De esa forma podíamos tener y disfrutar de una Plaza de la Romanilla como se merece un lugar tan emblemático en plena corazón de la ciudad. Esto nos trae a abrir un poco el abanico y hablar un poco más de otros elementos, como decía el título de la conferencia, otros espacios históricos, sobre el diseño de la escena urbana en ellos, comentando algunos aspectos que realmente pues, nos pueden parecer que pueden ser mejorables.
y otros a lo mejor en los que realmente se ha acertado y se podía seguir. Por ejemplo, la organización de las calles y plazas del centro histórico generalmente son compatibles con el acceso rodado, a residencias, urgencias, transporte de reparto, etcétera, lo que le da una cierta complejidad. Yo en el año 84 tuve la suerte también de ser invitado para participar en la oficina de redacción del Plan General de Valencia, donde yo había hecho mis estudios, y me trasladé para allá sin pensármelo. Entonces la obra de la Plaza de la Romanilla, la verdad es que no la seguía al 100% en la dirección de obra, pero eso no quiere decir que no me haga solidario con los aciertos y los errores que hubieran podido tener mis compañeros en la ejecución. El caso es que al llegar a Valencia, resulta que un jefe de servicio, el jefe de servicio del Plan General había visto la Plaza de la Romanilla y quería que yo me encargase de peatonalizar una serie de calles, un conjunto de calles cercanas en el centro de Valencia. Y a mí lo que se me ocurrió fue, en lugar de sencillamente plantear un proyecto para 4 calles, plantear un proyecto para las calles del centro histórico. Es decir, hacer un programa de peatonalización del centro histórico que sirviera para aplicarlo en todos los casos que no fueran un elemento realmente singular, o sea, una gran avenida, una plaza delante de un monumento. Pues eso requiere un tratamiento coherente con ese programa, pero ya con otra singularidad. La zona era una zona muy emblemática. Estamos entre la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la Reina, donde da la fachada trasera, la fachada barroca de la catedral, y la plaza del Mercado, donde están el Mercado Central y la Lonja, y los Santos Juanes, 3 de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El proyecto incluía la Plaza Redonda, que es una plaza muy singular, la placita López de Vega, la placita de Santa Catalina, la calle de San Vicente, que conecta la plaza de la Reina con la plaza del Ayuntamiento, y una serie de calles transversales por aquí, es decir, una especie de macromanzana del centro histórico, que se trataba de que todo tuviera un carácter unitario. Bien, pues la idea, como digo, fue decir, bueno, en lugar de centrarme en hacer solamente un proyecto para 4 calles, vamos a hacer un proyecto que sirva para aplicarlo a calles en función de las distintas anchuras, en función del tipo de tráfico, en función del tipo de usos de las fachadas, si son comerciales, si son residenciales, etc. Y diseñar un sistema de patrones donde se respetaba, como decía antes, que hubiera ciertas áreas singulares con un diseño de elementos más particularizados y sobre todo una buena selección de los materiales para hacerlos extensivos, digamos, a prácticamente todo el centro histórico, lo cual le daría sensación de unidad y de homogeneidad y de coherencia a todo el centro. Estos eran algunos de esos dibujos que se hicieron, ¿no? Con una rigola central y 2 zonas de adoquinado y unas zonas de tránsito más lisas, más ligeras, o con doble rigola, etc. Se hicieron 4 o 5 variantes en función de esa. Al final siempre los elementos centrales eran perfectamente regulares, era como una alfombra, y las irregularidades se absorbían con estas piezas que son más fáciles de cortar y de adaptar a las irregularidades de los entrantes y salientes de las fachadas. Esta era la calle San Vicente, que como digo era la calle principal de ese entorno. Esto en el siglo XIX era una calle muy comercial, con aceras un poco estrechas para el uso comercial que tenían, porque muchas veces esos comerciantes sacaban el género a la calle. Tenía 2 o 3 carriles de tráfico, por ahí circulaban ya incluso los autobuses urbanos, y la idea fue reducir la calzada a un solo carril de circulación y ensanchar las aceras. Ensanchar las aceras con 2 partes, una parte de tránsito, de circulación para los peatones, y otra parte, digamos, de estancia y de protección, es decir, colocar aquí en estas franjas todos los elementos que nos dan sensación de protección psicológica frente al tráfico que había al otro lado de esa barrera. Esta es la sensación, es decir, todos esos elementos colocados en una vista diagonal como esta que tenemos, dan la sensación como que el autobús prácticamente, o el tráfico prácticamente ni lo ve. Y ahí se colocaban las farolas, el arbolado, los semáforos, los bancos, las papeleras, todo eso. Esta zona tenía un adoquín natural con esa textura rugosa, que tenía una zona para circulación, y esta otra tenía un adoquín, eso era adoquín de betún,
de asfalto, un adoquín asfáltico, un adoquín de cemento prefabricado que tiene una capa asfáltica como de medio centímetro por la zona superior. Dieron muy buen resultado, desde luego. Incluso llegamos a diseñar un modelo de trapa de alcantarilla, inspirado un poco en los diseños de joyería de Macintosh, tan bonitos, tan sencillos, en lugar de la típica alcantarilla tan baja que se solía poner. La obra la dirigió un compañero, puesto que a mí me habían cambiado de servicio, y llegó la moda de las revistas modernas de arquitectura de los alcorques sin bordillo. El alcorque sin bordillo es una barbaridad. Es una barbaridad porque se convierte en un sumidero, en un basurero y en un sitio donde al final todas las porquerías de la calle le caen al pobre árbol. Y realmente no tiene ningún sentido que no tengan bordillo, porque nadie es tan tonto de pasar rozándose con el árbol para poder tropezar con el bordillo, mucho menos si se trata de un bordillo circular como era este. Pero ahí quitaron ese bordillo con todo el sentimiento de mi alma, desde luego. Esto era un tratamiento singular de una placita de la Punta de Lope de Vega, una placita muy pequeña, que consistía en que como allí ponían una falla, durante la falla de Valencia se colocaba una falla, hicimos un círculo en el centro con ese adoquín de granito más rugoso para que se pudiera colocar allí la falla y el adoquín asfáltico que se hubiera deteriorado con el calor de la crema, dejarlo protegido en la zona exterior. También apliqué esos mismos criterios en zonas de obra nueva. Hice varias personalizaciones de barrios de nueva construcción en Valencia, y entre ellos esta que vamos a ver ahora muy brevemente, que era la Plaza Enrique Guerrero, en un barrio de Ensanche, aplicando los mismos criterios. Esto ya era un tamaño más importante. Esto era una plaza trapezoidal de 22.500 metros cuadrados, 2 hectáreas y media casi. Entonces la planteé como un gran paseo perimetral que redujera el tamaño del parque. Pues ya ese paseo perimetral haría también de elemento de protección del parque, lo vamos a ver enseguida. Es decir, este era todo el solar, entonces la idea era un paseo perimetral, puesto que no podíamos hacer una gran avenida como paseo, pues un paseo en el que cada X metros uno tiene que girar a la izquierda 90 grados y pues estar paseando todo el tiempo que quiera sin encontrarse con obstáculos. Y en el centro una zona jardinada que incluía incluso una especie de zona de pavimento de albero, o de terra morterenca que llaman allí, con un estanque de agua. Y aquí en este sitio donde en el primer dibujo coloqué un obelisco, la idea fue luego, como la plaza estaba dedicada a Enrique Granados, compositor musical, poner un kiosco de música que la verdad es que se construyó y servía muy bien para todo ese tipo de cosas que hacíamos antes, como actuaciones, actividades, pues no sé, pues hay un meeting y resulta que la gente se pone alrededor y tienen allí un estrado para charlar. Esta es una foto aérea bastante más reciente, donde se ve con la vegetación crecida, pero si miramos una foto de pocos días después de la inauguración, también con esa idea que comentaba antes, una zona de estancia con adoquín natural, donde están los bancos, las farolas, las papaneras, el arbolado, etc. Y una zona central para el paso, con, esta estaba hecha en ese caso no era adoquín, sino baldosa, también baldosa prefabricada, similar a las que se ponen en las piscinas, de estas que tienen una cierta textura. Si comparamos esto con cómo ha llegado a convertirse, la verdad es que es una maravilla. Ese paseo tiene un patio vegetal que es impresionante y que mejora el microclima en las zonas de calor de verano con mucha garantía. Tanto es así que esta plaza ha tenido el honor de que el Colegio de Arquitectos de Valencia la ha incluido en su guía de arquitectura de Valencia en el apartado de espacios libres, entre otras cuantas realizaciones de la ciudad, sobre todo jardines antiguos. Otro espacio aquí en Granada que todos conocemos, que vamos a repasar muy brevemente también, para fijarnos en algunos detalles de los que se puede aprender y otros de los que se puede mejorar. Plaza Nueva, por ejemplo, era una plaza que yo la llegué a conocer así, como un bulevar, con el arbolado bastante más crecido que esto, una fuente en el centro y tráfico rodado por ambos laterales. Luego se transformó en los años 80, se transformó en dos plazas. Una plaza delante de la Chancillería, que es una plaza explanada sin ningún tipo de arbolado, y me imagino que por cuestiones de seguridad, no tan, o sea, más por cuestiones de seguridad,
que por cuestiones de contemplación del monumento, sin árboles, sin bancos, sin farolas, bueno, farolas sí algunas, y otra zona en la parte de más abajo donde se daba esa situación que comentaba antes de buena situación, buena orientación, buen soleamiento y vistas de la Alhambra, con lo cual su éxito turístico y comercial estaba garantizado. Tenemos también la Gran Vía, que se mencionó el otro día en el coloquio. La Gran Vía tiene algunas cosas que realmente pues yo no hubiera hecho. En primer lugar, yo soy partidario de que los colores del pavimento tienen que ser unos colores neutros, porque están sometidos a mucho castigo, están sometidos a suciedad, están sometidos a paso de todo tipo de personas, animales y vehículos, y los aceites, los chicles, todos estos elementos que al final son absorbidos, pues van dejando manchas que empeoran mucho su aspecto. Tenemos también el aspecto general de la Gran Vía con sus carriles de tráfico. Esto es lo que digo, es el pavimento con un color tan claro, con cierta porosidad, y que todos los chicles se quedan pegados. Y bueno, sobre todo a lo mejor si hubiera un buen mantenimiento, todo esto no sería un problema. Pero tenemos que tener en cuenta que el mantenimiento luego es lo que más se deja. Entonces esos tonos grises, esos tonos pardos, esos tonos más oscuros suelen ser mucho más agradecidos, entre otras cosas porque también resaltan más la presencia de la arquitectura. Si el fondo, es decir, si el elemento de base es oscuro, los planos verticales resaltan mucho más. Esos bordillos inclinados, esas rampas, son una barbaridad. Estarán hechas para que la gente no pasa, pero es que la gente pasa, y como pasa, puede pisar y dar un tropezón y caerse debajo de un autobús. No tiene mucho sentido esa necesidad de, en lugar de hacer un alcorque con bordillo, hacer esa zona, esa cosa inclinada, que lo que hace es poner en peligro la vida de los viandantes. En los volardos que se diseñaron para eso, me parece que deberían estar prohibidas, y no sé si cumplen realmente las normas sobre accesibilidad y sobre el tránsito de peatones, porque un resbalón de un motociclista en una curva al final se abre la cabeza. Y luego vuelvo a repetir el tema de los bordillos de los alcorques. Los alcorques tienen que tener bordillo. El bordillo es su protección frente a todas las presiones externas. El gasoil que se cae de un camión, las detergentes que se tiran para limpiar la zona de delante de un escaparate, la basura. Es decir, aquí vemos cómo está todo el alcorque, a pesar de esa reja que parece que tapa un poco y que pretende impedir que entren cosas, sin embargo entra todo. Entonces, la mejor protección para el alcorque es un buen bordillo. La avenida de Calvo Sotelo es otra que también hemos tenido la desgracia de pasar por 2 o 3 fases, algunas mejores que otras. Era un boulevard con dos andenes, con amplias aceras para la época, unas aceras como de 4 metros. En los laterales había unos carriles de tranvía, en el centro 2 paseos arbolados con un tráfico rodado central. Aquí vemos una foto del año 1943, donde se ve eso que os digo, aceras, luego un carril de circulación con las vías del tranvía, unos andenes tipo boulevard más estrechos y no sé si eran 3 o 4 carriles de circulación en el centro. Aquí la vemos en una foto posterior del año 50, donde parece ser que estaba en obras. Y en el año 74 se le ocurre la gran idea de convertir la avenida de Calvo Sotelo, que se llamaba entonces, en una gran autopista. No se mejoró mucho, la verdad, la capacidad de tráfico, porque fijaros que aquí ya tenemos 4 carriles en el centro, que son los que hubo luego cuando se convirtió en autopista. Y luego tenemos los andenes laterales que se convirtieron en unos pequeños jardines sin arbolado, con un arbolado muy exiguo, ahora lo veremos en una foto. Y luego teníamos unos carriles laterales que son los que se van a ver. Bueno, en el año 74, para hacer eso que os acabo de contar, se procede a la tala de árboles con unas protestas vecinales que son el antecedente
baronesa Thyssen, que se encadenó a un árbol en el Prado para que no lo cortaran. Aquí en Granada fue toda la población de la zona amarrándose a los árboles para evitar que se cortasen, y así todo no se consiguió. Eran cantidades de gente, entre ellas muchas amas de casa, hubo incluso una manifestación por la Gran Vía, pero no se consiguió evitar el desastre. Aquí tenemos una foto de los últimos momentos de esa tala, donde ya están desalojando los pobres troncos que están ahí tumbados en el suelo, y al final esto fue el resultado. Es lo que decía antes, al final 4 carriles de circulación y 2 carriles laterales. Quizá aquí antes había uno de tranvía y otro de tráfico, y ahora tenemos 2 de tráfico, pero realmente no se mejoró mucho. Pero el caso es que se perdió un gran bulevar con un buen arbolado. Ya en el año 2006 esa autopista de tráfico se plantea convertirla en algo más humano, más cercano al disfrute del peatón, y se plantea un nuevo diseño. Pero sin embargo se plantea al final, me parece que también de una forma errónea, porque al final el resultado es una explanada escasa de arbolado, por la que si pasáis por ahí de vez en cuando habréis visto que es una explanada que no usa nadie. Es una explanada que ahora veremos en las fotos que hay 2 personas, en fotos hechas en distintos momentos. La gente prefiere circular por las aceras porque son bastante más confortables. Hay una serie de rampas laterales también similares a lo que hemos visto en la Gran Vía, que solamente sirven para disimular que ahí se colocan los respiraderos y los accesos a los aparcamientos aquí debajo, y hay una serie de iluminación en el suelo, incluidos falsos pasos, que no se entiende mucho. Este es el aspecto de ese supuesto bulevar, con unos arbolitos de pequeño tamaño en los laterales. La ordenación al final crea eso, un tráfico denso y rápido en los laterales, muy cercano a lo que son los edificios de vivienda, un bulevar central que está completamente aislado, que incluso es difícil de cruzar la calle, pero para poder cruzar la avenida de parte a parte siempre tienes que hacer un descanso en el centro, porque los semáforos no te dan tiempo para poder cruzar del tirón. Esa especie de rampas para el servicio de parking y unas aceras estrechas para el uso comercial que tiene esa avenida. Este sería un plano de cómo está, es decir, aceras de 4 metros, 2 carriles también de unos 4 metros aproximadamente cada uno, una zona central de 20 y tantos. Lo siento. ¿Qué calidad es el No, es del ordenador. al del ordenador? Sí. Pero ¿qué te pone ahí? Tenemos un mínimo descanso y continuamos enseguida. ¿Podéis encender la luz? Sí. Si queréis, mientras hacer alguna pregunta, podemos hacer el coloquio ahora. Es del dispositivo, es algo que dice que ha tenido un error y que se va a reiniciar. No tardará mucho, pero... ¿Algún comentario? ¿Han cagado el cable ya? Sí. ¿Cómo? ¿Han cagado ya el cable? ¿Han cagado el cable de HDMI? No, no es por el cable, que se ha saltado. Pero tú ponías Últimamente el me ha pasado. HDMI como si te hubiera sacado. Lo de venía en la No. esquina. El HDMI y el cable que va desde ahí, que tiene escogido al ordenador. Este, Ahí. no. No, ya está ahí. Ya. Ya está ahí. Digo por si se mueve otra vez. Pero ese es el de la alimentación, eso no pasa nada. Bien, estábamos aquí. ¿Pueden apagar? Bien, estábamos diciendo que al final un paseo central excesivamente grande y unas aceras pequeñas, que quizá hubiera sido mejor solución hacer una acera amplia con doble alineación de arbolado y juntar los 2 carriles, dejando en el medio una franja de servicio
para todas esas cosas que se necesitan de los aparcamientos, los accesos, las ventilaciones, etc. El resultado es este que vemos, quiere decir que es un bulevar que realmente no tiene, por ejemplo, el uso que tiene el paseo, la carrera de la Virgen, porque sencillamente la barrera que hay tan grande, tanto de tráfico como visual, entre la acera y el centro, y luego eso no da, por ejemplo, para que haya usos complementarios en la zona del centro. Esos elementos laterales, como vemos, son utilizados para ventilaciones, para acceso a los aparcamientos. Estas rampas laterales no tienen desde mi punto de vista ningún sentido. Es un exceso, es un derroche de placas de piedra que no va a ningún sitio, no tiene ningún sentido. Y luego también algunas de esas rampas tienen un cierto peligro porque dan la sensación, al tener una iluminación en el suelo, dan la sensación de que hay algo para andar por ahí. De hecho, aquí vemos cómo está sucio, de que los niños se suben hasta arriba y se deslizan con el peligro de caerse hacia atrás en cualquier momento. Y estos son tipos de cosas que realmente se deben de evitar. Es decir, tenemos que aprender de la experiencia, tanto de los aciertos como de los errores, haciendo un estudio crítico de las intervenciones, haciendo una buena investigación de las variables que ocurren en el diseño, un análisis de las necesidades, como decía, esas posibilidades de circulación al atravesar las calles de tráfico denso, la integración ambiental y también tener en cuenta las demandas de los vecinos. Tenemos nuestros sistemas tradicionales a los que siempre se puede acudir, aunque ya nos dijo el otro día Ángel y Fernando nos dijeron que este tipo de sistemas, su utilización no ha sido nunca de forma masiva, pavimentando calles enteras con este tipo de empedrado, sino que era para zonas muy concretas, para barrios, para lonjas de acceso, etc. Y tenemos también ciertas mejoras que ya se han conseguido en esos sistemas tradicionales, como es, por ejemplo, la colocación del adoquín, que antes se colocaba en forma de bóveda, en forma de arco, para que hiciera empuje y se sujetaran unos con otros. El adoquín, por ejemplo, ya se consigue con las caras completamente lisas, al corte, sin necesidad sin que sean completamente rugosas. Y con todos esos sistemas la verdad es que podemos mejorar nuestros diseños y procurar evitar este resultado, por ejemplo, de una forma de ese adoquinado con una buena solera de hormigón debajo, etcétera, para evitar pues, la acumulación de basura que ya hemos comentado, la proliferación de materiales diferentes. La Plaza de la Trinidad es un ejemplo de muestrario de distintos materiales que queda horrorosa. Además, con esas diagonales, con este tipo de soluciones, es decir, que al final, por no dibujar bien cuál va a ser el despiece, obliga al pobre albañil a que corte como un papel de fumar una loncha de mármol, de lo que sea. Entonces, todo eso no tiene ningún sentido. Utilizar materiales poco resistentes para la zona, por ejemplo, o hacer que en zonas que se han proyectado como peatonales se permita el uso del acceso de vehículos pesados, con lo cual acaban partiendo las losas que no están preparadas para eso, o también en mala ejecución de la base y la subbase y la solera en la que eso tiene que aceptarse. Otra moda también de las revistas de arquitectura, que es hacer que las trapas del alcantarillado y las trapas de los registros para los servicios urbanos se hace una especie de cajón de chapa que es muy flexible y se forra con piezas del pavimento para que parezca que allí no hay nada. No hay ningún problema, no pasa nada porque aparezcan las trapas de los servicios en el pavimento. Lo que pasa es que tienen que estar puestas de forma adecuada y a ser posible coordinadas con el despeje del pavimento. ¿Qué pasa cuando se hace esto? Porque al final, como el sitio donde están apoyadas las piedras es flexible, la flexión hace que se partan y tenemos este aspecto. Al final, como conclusión, yo quiero resaltar aquí que algo que ya medio se apuntó en la conferencia anterior es que lo que hace falta no son diseños maravillosos, divinos, de 4 elegidos para que en cada sitio aparezca un pegotito, sino que lo que hace falta es un programa integrador de todo el centro histórico
incluyendo, por ejemplo, un programa integrado que puede ser diferente el del Albaicín desde la zona centro-catedral, pero que tienen que tener coherencia entre ellos, por lo menos por barrios, delimitación de ámbitos, jerarquía de espacios, formación de una serie de patrones como lo que hemos comentado antes, una selección de materiales y de los sistemas constructivos. Todo eso tiene que ir en un programa y no limitarse, como pues suele pasar, a que en el plan especial del Albaicín dice los materiales recomendados son el empedrado granadino, el adoquín y no sé qué. No, tiene que definirse más y eso lo tiene que hacer la autoridad competente. Y luego que haya cierto margen de libertad en lo que son los tratamientos singulares de espacios únicos. Hay que tener en cuenta, por supuesto, todo el equipamiento urbano, no solamente el pavimento, que es lo más importante, pero también el equipamiento urbano de arbolado, el ajardinamiento, el alumbrado, las farolas, el mobiliario, bancos, papeleras y también los contenedores de residuos que cada vez aparecen más y en sitios más estratégicos, y hay que tener mucho cuidado con dónde se ubican y de qué manera se hace. Y por supuesto también cuando se hacen ese tipo de proyectos se aprovecha para renovar todas las instalaciones que hay en la zona, incluso en zonas aledañas, tanto las redes generales como las redes locales, de saneamiento, de agua, de riego, de gas, electricidad, alumbrado público, comunicaciones, cables, semáforos, cámaras y todo lo que venga. Y hace falta entonces finalizar todo esto con un análisis particularizado de la zona en concreto en la que se va a intervenir, analizando su evolución histórica, haciendo los estudios arqueológicos correspondientes, estudiando la figuración peatonal y la rodada y los tránsitos, los flujos, etc. La implantación comercial, el tipo de uso de la zona, si son viviendas, si son oficinas, si hay mucho o poco afluencia de tráfico, el impacto paisajístico y esos tratamientos singulares que digo que siempre tienen que ser, digamos, un poco la guinda del parcel y no el parcel completo. Con este proceso, un programa general, un diseño particularizado de esos plazos singulares y una ejecución de obra correcta y un programa de mantenimiento con el que se haga un cumplimiento riguroso, podemos tener, partir de un diseño coherente con la historia, coherente con el entorno, coherente con las necesidades, una correcta ejecución, tanto en materiales como sistemas constructivos que sean contrastados, un mantenimiento adecuado, incluyendo actuaciones preventivas, de forma que podamos disfrutar de una ciudad mejor. Muchas gracias. Yo quería intervenir brevemente para abonar la tesis comprobada de que efectivamente los alcorques que no tienen un borde regresivo pues son casi los patíbulos de los árboles. Esto en Granada se sabía, o mejor dicho, en Granada se supo a partir del año 96. Por favor, silencio. Precisamente cuando se acaba de realizar el nuevo diseño de Puerta Real, acera del casino, hasta la Fuente de las Batallas, donde se integra en el subsuelo el aparcamiento, ¿no? Esto obligó a colocar árboles de fuste pequeño o corto que van concretamente en una especie de maceteros, que son unas pirámides truncadas e invertidas de hormigón que van en el subsuelo y que permiten efectivamente que los automóviles puedan circular por abajo para ir a los aparcamientos. Pero se cometieron algunos errores importantes. Uno de ellos es que esta especie de maceteros que no se ven no tienen evacuación de agua y tampoco se colocaron los bordes para frenar las escorrentías del agua, porque esto está cuesta abajo, va paralelo al Darro y las aguas que van por encima transcurren de la misma manera. A poco que llueve, pues inmediatamente los alcorques se inundan y en un par de inviernos, aproximadamente, en un par de inviernos, los árboles mueren porque
la putrefacción los mata por la raíz. Esta situación, esta plaza se terminó de hacer la obra en el año 93, en tiempos del alcalde Jesús Quero. La había comenzado el alcalde Antonio Jara Andreu y bueno, pues el alcalde Gabriel Díaz Verbel tuve el honor de que me encomendara entre las delegaciones, pues una de ellas fue Parques y Jardines de la ciudad. El que era jefe de Parques y Jardines en el año 95, Fernando Gómez Alcaina, un ingeniero de montes, experto, conocedor de los jardines, hasta el extremo de que incluso era consultado por el jardinero mayor de Versalles para determinadas cosas, a quien tuve el honor de conocer porque estuvo aquí en Granada en varias ocasiones. Fernando estaba desesperado y dijo que la única manera que había era de frenar el agua. Y le dije, pues Fernando, vamos a frenar el agua. Como los alcorques nos permiten poner precisamente un borde cuadrado a todo su alrededor, que tenga por lo menos 4 o 5 dedos de altura, por ahí no pasan las personas, los peatones, sino que pasan por el lado, a nadie va a estorbar y ya no tendremos que sustituir, porque claro, es que era continuamente sacar los árboles secos y volver a colocar plantones nuevos para ver si agarraban, ¿no? Efectivamente, desde que aplicamos esta solución por la que ha abogado Luis, repetidamente. Sí, muy repetidamente y además muy convenientemente, porque supone un gasto muy importante. En Granada, en el total de la ciudad, en el año 97, habían aproximadamente 5.000 alcorques vacíos con los árboles muertos. Incluso había un caso, porque claro, coincidió también con la grafiosis del olmo, que mató prácticamente a todos los olmos que habían en el término municipal. Bueno, los mató a todos los de Europa. Y aquí quedó una pequeña reserva, que finalmente también terminó muriendo. Y bueno, que efectivamente se aplicó esa solución en muchos lugares de Granada y que fue la manera de salvar la vida de los árboles. Y otra cosa que quería comentar, porque he visto que efectivamente los pavimentos que son de color claro y los que no son de color claro alojan lamentablemente los chicles que la gente pues inopinadamente los lanzan habiendo papeleras, pero en fin, los tiran y ya está. Bien, un chicle, hicimos un estudio a través de Inagra muy curioso, porque bueno, compramos estas máquinas que lo que hacen es limpiar los chicles, pero tuvimos que abandonar el intento. Una caja de 5 chicles vale 1 euro hoy día. Bien, en aquellos tiempos pues podía costar aproximadamente unas 5 o 6 pesetas o 8 pesetas, 10 pesetas, 5 chicles. En cambio, el chicle cuando se tira, se abandona, es pisoteado, se incrusta en el pavimento, sea de lo que sea, hasta en piedra pulimentada. Yo no sé qué propiedad tiene esa goma, que se aloja, se agarra y la mancha para siempre, ¿no? Bien, pues hicimos un estudio con las máquinas que compramos y costaba, o sea, el coste de quitar la mancha de un chicle era de 5 duros, 25 pesetas. Y tuvimos, claro, contra 6 o 7 pesetas que costaba la compra de un paquetillo de 5 chicles, ¿no? Aquello vimos que no lo podíamos mantener, sencillamente. Y solamente se mantuvo durante un tiempo por la zona central de la ciudad. Recordar finalmente que en la
la tala de los árboles, que además he puesto una fotografía muy significativa por su valor histórico, que se hicieron en el año del 73 al 75, en tiempos del alcalde general Pérez Serrabona, José Luis Pérez Serrabona, que era general auditorio, una bellísima persona además. Hubo antes el antecedente de la baronesa Thyssen, pues fue una socia del centro artístico que se llamó, falleció hace aproximadamente un par de años, lamentablemente sin saber que ella era ella, es decir, la enfermedad terrible esa del olvido. Y era Eulalia Dolores de la Higuera, poeta, dibujante, pintora y una de las personas más inquietas a la hora de defender todas las cosas de Granada. Llegó a ser vicepresidenta de este centro artístico en los dificilísimos primeros años 80, cuando era presidente del centro artístico don José Alonso Gómez, doctor en medicina, que tuvo la dificilísima y dolorosa tarea de admitir que el ayuntamiento saliese al frente en el pago de todo lo que esta casa debía de los trabajadores de seguros sociales, hasta sueldos, de retenciones de IRPF y demás, que ascendió a más de 35 millones de pesetas. A cambio, el ayuntamiento hizo el gran negocio de quedarse no solo con parte de este edificio que era de él, pero lo teníamos cedido, sino el patrimonio histórico-artístico del centro. Todo el archivo, más de 80 cajas de archivos que están en el archivo histórico, 60 de ellas no han sido abiertas todavía, casi 40 años después, y toda la colección de pinturas y pequeñas esculturas, entre ellas la cabeza de Goya, labrada en bronce y fundida en bronce de Mariano Benlliure, que el propio Mariano Benlliure regaló a esta sociedad en el año 1912. Con esto destacar que la tala de los árboles se hizo y se llevó a cabo. Y ya. Que llevas toda la razón. Muy buena esa explicación. Sí, Sí, por favor. bueno, yo quería comentar como ciudadana que la verdad me duele muchísimo y incluso me irrita ver la falta de sentido práctico de muchas intervenciones urbanísticas en la ciudad, ¿no? Porque yo soy una persona que camina muchísimo y te das cuenta que quien diseña los espacios, pues a lo mejor no sé si es que va en coche o qué, pero te encuentras con lugares todos llenos de cemento, con un ciprés, cosas así que luego hay que transitar en el mes de julio a horas en las que está dando el sol y que, a diferencia de lo que ha planteado la persona que ha expuesto Luis. el tema, sí, Luis, pues de plazas que son humanizadas, ¿no? Quiero decir que es que parece que ahora está terminando esa fase en que solamente existía el cemento, el granito y todo despejado, el estilo así minimalista, y no se cuenta que eso hay que vivirlo y que Granada es una ciudad que necesita un acompañamiento vegetal para poder circular por la ciudad, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado también quería comentar que todas las trabas que suele poner el ayuntamiento a la hora de que un particular construya o reforme o haga cualquier cosa con su casa, luego es el primero que lo incumple de manera de esto, dejando, haciendo muchos edificios, por ejemplo, por poner un ejemplo, el colegio que hay, el Gómez Moreno, ¿no? Al lado de un entorno tan histórico y como esos, muchísimos otros, que se salta a la torera todas las normas de adecuación al entorno, ¿no?
Con eso ya me quedo tranquila. A lo mejor Rogelio quiere hacer algún comentario al respecto, puesto que fue el arquitecto principal. Breve que nos vamos. Yo he intervenido un poco en ordenaciones de espacios públicos porque mi labor en el ayuntamiento hasta que me jubilé ha sido más bien arquitectónica, ¿no? Y, hombre, realmente el trabajo de ordenar la ciudad, sobre todo el trabajo de urbanizar la ciudad, ha estado en manos por lo general, de equipos de ingenieros de caminos, gente que son buenos profesionales, en el sentido de que conocen los materiales y la forma de colocarlos y tal, pero yo entiendo que ha habido épocas en las que se ha sido muy poco sensible con esta necesidad que ahora ya se ve perentoria de que la ciudad hay que urbanizarla, pero sobre todo hay que suavizarla, y más una ciudad como Granada, que necesita, por el clima que tiene, necesita una corrección mucho más importante que la que puede ser una ciudad que esté más al norte, ¿no? Entonces, la inclusión de elementos vegetales, la inclusión de una cobertura vegetal que, bueno, prime sobre la necesidad de ordenar la circulación, toda esa necesidad que siempre se veía perentoria de hacer muchos aparcamientos subterráneos. Yo recuerdo que, bueno, aparte de lo que ya hay hechos, ha habido intentos de hacer la Plaza de Gracia, por ejemplo, un aparcamiento subterráneo. En la Plaza de la Trinidad se intentó en su momento, hubo una cierta presión también para hacer aparcamientos subterráneos. La Plaza del Conde San Pedro de Galatina, esa plaza concretamente yo vivo un poco más cerca, he visto crecer los árboles desde que aquello era un páramo hasta que ahora tiene una cobertura vegetal frondosa e importante. También en su momento se quiso convertir en un elemento para ocultar, para meter la necesidad que teníamos de lo que eran todos los vehículos que están ocupando la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco se ha ido lo que son los servicios técnicos de obras públicas en el ayuntamiento, se han ido concienciando y han ido avanzando en el sentido de proteger la ciudad con esa capa de cobertura vegetal que ya muy poca gente dice que no sea necesaria. Todo el mundo ve claro que la única manera de conseguir que la ciudad sea más amable y sobre todo que sea más sostenible a nivel de bienestar, ambiente urbano amable, se está logrando. Poco a poco yo veo que ha habido una evolución importante, pero es cierto que ha habido una travesía del desierto en la que se ha sobrepuesto la necesidad de eso, de incorporar una serie de soluciones técnicas que, bueno, quizás medianamente bien resueltas a nivel de funcionalidad de los elementos. Yo pienso que se está ahora en una labor un poco más amable, pero costará trabajo. Sí, Perdón un segundo, eso va por barrio y va por sensibilidad política. Sí, El caso que yo he contado del Centro Histórico de Valencia era el año 84 y a mí me pusieron un equipo de ingenieros y de peritos, delineantes y tal, del servicio de obras de urbanización de los ingenieros a mi servicio para que yo dirigiera y decidiera todas las cosas que había que hacer, no solamente en el centro histórico, sino en el barrio de Nueva Expansión. Aquello era el ayuntamiento de Pérez Casado, me parece que era el alcalde. Entonces depende mucho de la sensibilidad que haya y de que haya la voluntad de que eso se haga, porque los servicios del ayuntamiento no son autónomos, dependen de su jefe y al final depende de sus concejales y de su alcalde. Y si hay un alcalde o un concejal que tiene esa sensibilidad y quiere que eso se haga de determinada manera y con determinados criterios, no tiene nada más que organizar lo que yo he comentado, es decir, organizar un programa y unos equipos que los desarrollen, y eso va a misa, y el que quiera hacer una cosa diferente se lo tendrá que pagar con su dinero. Aquí en Granada no hemos tenido un exceso de suerte. Es que es lo que yo veo en Valencia, por ejemplo, eso, luego seguramente la cosa derivó y otra vez cayó en el personalismo y en el ego de los arquitectos, es decir, arquitectos que diseñaban zonas personales, pero que ya no lo hacían desde criterios generales, sino desde criterios de personalismo, de salir en una revista o de copiarse una revista. Y entonces eso cambia.
Pero en esa época en la que yo estuve, ya digo, yo estuve haciendo zonas peatonales en el centro histórico y en barrios de ensanche, barrios nuevos, donde utilizábamos prácticamente adoquín de hormigón, adoquín prefábrico de hormigón, baldosa de hormigón y alcorques de hormigón. O sea, allí no podía excederte ni un duro en el presupuesto, pero serían cosas dignas y cosas, como tú dices, con sus elementos vegetales, con sus bancos, con sus farolas, con sus fuentecitas de agua, con sus parques infantiles, sus salas de parque infantil, etc. Aquí De hecho, hemos uno de estado. los primeros, de los principales problemas que tiene cuando se va a empezar a ordenar un espacio es que surge siempre la contestación ciudadana en el sentido de que se van a eliminar plazas de aparcamiento para conseguir meter elementos vegetales. A partir de ahí se tiene el primer tropiezo que tienen todas las iniciativas que hay en espacios públicos. Que son compatibles. Sí, pero son compatibles, pero la exigencia que tiene la gente... El árbol lo ocupan un poquito abajo y la copa arriba, y el coche se mete entre los alcorques y a lo mejor pierde un 15 o un 20% de rendimiento, pero... Claro, pero la gente está acostumbrada a una calle en la que hay muy pocos árboles y una serie de coches que ocupan kilómetros lineales enteros, ¿no? Entonces, de repente dice, mire usted, es que de cada 5 o 10 coches que hay aquí, hay que quitar 2, por ejemplo, porque necesitamos meter una... El mío no. Así que y a partir de ahí desaparecen plazas, aparece ese problema de contestación. Sí, relacionado con lo que habéis dicho todo, pues es verdad que parece que el ayuntamiento va en una dirección, pero realmente el ayuntamiento va en la dirección en la que, o debe ir la dirección que le pide la ciudadanía, y la ciudadanía por fin está llegando a un cambio de paradigma, está llegando, a otras ciudades ha llegado antes que aquí, ¿no? En el sentido también incluso de los feminismos, ¿no? De construir una ciudad, decimos las mujeres arquitectas, de los que cuidan, ¿no? De reconocer que por la ciudad se tiene que andar, que por la ciudad se tiene que ir con un coche, que se puede parar a sentar, y parece que se estaba pidiendo, ¿no? Que la ciudad se aparcara, se circulara rápido, y entonces está ese cambio de paradigma, ¿no? de que la ciudad no es para los coches, y tenemos que retomar también a las nuevas generaciones, enseñarles. Hemos estado trabajando en varios programas con la gente joven en el instituto, y tenías que sacarlos, andar y enseñarles que no pueden caber por las aceras, porque como siempre sus padres los llevan en coche hasta la puerta del instituto, hasta la puerta de tal. Entonces que ese cambio de paradigma tenemos que ser todos, tanto los que trabajamos como los ciudadanos que le exigimos, y sobre todo lo que se ve ostentoso en Granada es la falta de arbolado, ¿no? Que se ha ido perdiendo, y ahí podemos estar incidiendo, ¿no? Es que en Granada hemos estado durante muchos años muy controlados por los ingenieros. Sí. El ayuntamiento tenía un control bastante fuerte de los ingenieros, y eso lleva a una forma de hacer que no es precisamente la más humana. Claro, nosotros estamos pensando, por eso decía lo de el feminismo, ¿no? En el sentido de exigir que la ciudad no es solo para los que trabajan y se tienen que desplazar rápido al trabajo, sino es una zona de vivir y de crear zonas de estancia amables para la ciudadanía y para todas las edades, que a veces con esos pequeños actos de obras de urbanismo que no se hacen bien, como que expulsa a los más vulnerables, a los que no andan bien, a los que no hay bancos suficientes. Bancos sin respaldo, que esa es otra moda. Ah, bancos sin respaldo. Solo hay bancos de las cafeterías para pagar. Una piedra lisa puesta allí porque queda muy bien en la foto, pero Muy no sirve para minimalista. nada. Bueno, sirve para los escáteres que hacen ahí. El miedo a las jóvenes, por ejemplo, la plaza porque hacía, ¿cómo se llama el Botellón. baile? No, en la plaza de la Romanilla, ¿no? porque Porque hacían el skating, sí. ponen que pasa que la superficie lisa y bailen allí, ¿no? Claro. Entonces... Sí, hay una cuestión, yo creo que hay una pregunta que me gustaría hacer, porque yo utilizo Granada, ¿no? La paseo, como dice la señora, y de vez en cuando, pues uno de los problemas que me encuentro es que hay mucho deterioro de pavimento, muchísimo. Tanto de pavimento rodado como de pavimento peatonal. Hay calles que están hechas con adoquín de hormigón, muy digno, pero sin embargo usted pasa por allí y está todo desestabilizado. Eso es un problema de ejecución,
¿hay alguien que controle la dirección de obra de esa ejecución? Hombre, Técnicos municipales. Pero yo, pues en ese sentido, cuando usted ha dicho, es que ha habido una época en la que había muchos ingenieros. Yo tengo experiencia de trabajar con arquitectos, con ingenieros, la punta entre arquitectos e ingenieros, que si el diseño, que si la habilidad, que si la operatividad. El problema no es eso. Es que por encima del ingeniero, por encima del arquitecto, está el responsable político, que es el que marca los criterios y establece prioridades. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, facilitando la participación ciudadana para tomar decisiones y que se hagan unas decisiones que sean lo más coherentes posible, sobre todo lo más estables en el tiempo, porque ahí hace falta un pacto de no agresión, porque al final lo que no podemos es estar cambiando pavimentos cada legislatura. Y el pavimento tiene que soportar mucho tiempo. Entonces, yo la verdad es que no he entendido muy bien cuál es el problema del pavimento en Granada, pero me lo encuentro. Y otro elemento es que veo mucho pavimento deslizante en cuanto se humedece. Muchísimo. No sé cómo se ha estudiado eso, pero en la propia Avenida de la Constitución, los mármoles que se utilizan, a uno, La Gran Vía. que va patinando. Un deterioro grandísimo. Ahí, teóricamente hay un abugardado que ha quedado inexistente, ahí justificativo para decir, no, está abugardado. No hay problema. Pero bueno, el que se atreva con esta lluvia, hay que ir buscando zonas de una ciudad como Granada, no lo entiendo. Bueno, pues lo que sí le puedo decir es que la participación ciudadana está desde hace más de 30 años en todas las comisiones informativas del ayuntamiento, de la ciudad. Están presentes la organización, los movimientos de asociaciones de vecinos y la Federación de Asociaciones de Vecinos. yo estoy en muchas de ellas y la verdad es que se dicen, se hacen y luego no hacen ni caso. Sí, claro, eso no lo sé. El ayuntamiento, pero yo digo que no van allí, que hablar pueden hablar y decir. Ahora ya que le hagan o no le hagan caso, eso ya tiene una solución. La próxima vez no se vota. claro, Y ya está. Vota out. no te quedas en blanco. Es la única arma que se puede Claro, usar. claro. Interesante el ejemplo de Valencia. Un momentito nada más. Bien, en primer lugar quiero agradecerle a Luis su ponencia, he aprendido muchísimo. Bien es cierto que no soy conocedora en profundidad de toda esta circunstancia, de todo el tema de asfaltados y demás, pero sí que se me ocurre, usted dijo en Gran Vía, esos escalones que existen, y luego en cierto modo yo casi los alabo porque voy a razonar el porqué. Porque yo noto en la ciudad una falta, lo voy a decir sin anestesia, una falta de civismo muy grande, muy grande. Tanto no se respetan los pasos de cebra, las colillas se tiran al suelo, las deposiciones de los perros por ahí quedan. Y no es decir que es que los jóvenes son los que lo hacen o tiran los papeles al suelo. No, cantidad de personas adultas tiran las colillas al suelo. Posiblemente algún día acaben leyendo en el periódico que una señora ha sido brutalmente agredida por llamar la atención a un viandante. Si leen eso, piense que seguramente sea yo. Esperemos que no. Porque es de verdad, es que es nuestra realidad. ¿Y por qué existen los rolandos? Pues por la falta de civismo de los ciudadanos. Y ver a personas tirar una colilla al suelo cuando tienen a 1,5 metros una papelera y a veces llamarles la atención y me acaban increpando. Eso yo creo que no tiene arreglo. Hay que intentarlo. Yo estoy en mi batalla. Entonces, menos mal que en Gran Vía existe eso, porque si no, sería un foco de accidentes, de atropellos, creo que sería más. Pero lo de Gran Vía no es disuasorio.
no evita que la gente cruce por ahí, porque yo lo sigo viendo cruzar por todos sitios, la gente cruza. O sea, lo único que es más peligroso que un bordillo normal, es más peligroso que un bordillo normal, pero no es disuasorio. O sea, a lo mejor hay que inventar otra, a lo mejor el sistema no está en los sistemas constructivos, sino en los sistemas educativos. A lo mejor el problema es de falta de civismo y no de diseño del bordillo, que el bordillo, ya te digo, para mí, yo no he visto que sea disuasorio, porque la gente, yo mismo he cruzado alguna vez por ahí. Y me he acordado de la madre del que lo parió, pensando que me podía haber partido la prima. Sí, porque pisa un poco mal y... La gente cruza y se cae. Yo trabajaba en Gran Vía, tenía estudio en Gran Vía todos los días, teníamos que parar el tráfico y recoger a alguien del suelo. Claro. Todos los días. Yo me caí Entonces, a en veces uno. parar el tráfico porque alguna moto se estrella o contra los volardos Y ese bordillo también, una moto que se salga un poquito del carril, se sube por el bordillo y puede ser un todos los días tremendo. volando. Le puede costar la vida. Yo me caí en uno y desgraciadamente no es mal solo de Granada, porque eso fue en Londres. Y era exactamente la misma, Si te caíste, la misma si te forma, caíste en la inglés, misma ya no revista. te- Estos meses con el brazo, pues, no escayolado porque no me lo partí, pero sí el cabestrillo porque tenía el hombro dislocado. Pues a eso yo lo veo peligrosísimo. Pero eso, José Miguel, eso es de arquitecto. Lo digo a favor de los ingenieros. Claro. Más bien de arquitecto. De todas Tiene maneras, razón, los ingenieros no hacen esa creo barbaridad. que lo que hay que No se hacer le- es Son muy sensatos. levantar la vista un poco, viajar, dejar de mirarnos el ombligo, porque hay que ir a sitios tan lejanos como Córdoba. Es verdad, Donde la la pared de- peatonalización que ha llevado a cabo paso a Córdoba. paso la gerencia de urbanismo de Córdoba, Es impresionante. como tratar una ciudad. Muchas gracias por su asistencia Pero, en fin. y le damos las gracias a Luis. Es un plan.